La historia pasada está llena de grandes desastres y desaciertos de hombres que tenían que estar ocupados en guiar, en enseñar e instruir y no meterse en asuntos donde Dios no los llamó a meterse. Eso es muy importante, conocer la historia para no volverla a repetir. Pero en el mundo evangélico de hoy, algunos creen que eso hay que cambiarlo y están haciendo lo mismo que se hizo en la Edad Media. Eso es muy peligroso. Por eso ustedes ven aquí que aquí en este lugar no se sube ningún candidato a la política. Aquí no promovemos ningún color político. ¿Por qué? Porque Dios no me llamó a eso. Me llamó a enseñarles a ustedes los deberes cívicos, civiles y legales, a ser patrióticos, a votar y ejercer eso donde usted quiera y con quien usted quiera. O sea, hay principios de sumisión y respeto a la autoridad. Y yo no estoy aquí para comprometer el evangelio ni la comunidad de fe. Estamos aquí para orar por las autoridades, para respetarlas y apoyarlas como la Biblia dice. Y cada uno de ustedes así individualmente decide por quién ponerle el dedo o la X. Pero es un asunto suyo, propio, personal. Es muy importante eso. Cuando la iglesia entró ahí, el papado se involucró en eso, fue un desastre, hermano. Es una historia de 1000 años. Es mucho lo que se hizo y hay mucho que se escribió. Entonces, en el año 1517 surge el contrincante, un monje, un doctor en teología, profundamente sediento de Dios y conocedor de todos los mecanismos de la iglesia en aquella época, pero descubre la Biblia que estaba oculta y empieza a leer la Biblia y a dejar los escritos de la religión. Y el hombre fue iluminado por la palabra de Dios. Es donde usted y yo conocemos algo que se llama la Reforma Protestante. En 1517 se partió la iglesia cristiana en dos. La iglesia católica siguió su rumbo, pero un gran grupo de líderes católicos se levantaron, dirigidos por Martín Lutero como la cabeza principal, por supuesto. Mucho antes de Martín Lutero hubieron hombres que proclamaron, pero ellos fueron quemados. Por ejemplo, Juan Hus. Juan Hus fue quemado 100 años antes de Martín Lutero. Y otros tantos los mataban, los masacraban, cuando ellos querían hacerle ver a la iglesia y al liderazgo que había que volver a las escrituras, a la palabra. Ellos eran aniquilados. Martín, por la obra soberana del plan de Dios para su vida, no pudieron hacerle nada. Un príncipe lo protegió, lo guardó y él murió de vejez. Llegó a casarse, que él era un monje. Él se levanta y la iglesia se divide. A partir de ahí la iglesia católica sigue y surge lo que se llama las iglesias protestantes. A partir de ahí, hermanos, empieza a surgir una diversidad de iglesias. Por supuesto, como primer movimiento surge el movimiento de Martín Lutero. Entonces el movimiento de Martín Lutero, ¿cómo se llamó el movimiento? Iglesia Luterana. Entonces empiezan el movimiento de Iglesia Luterana. Después de ellos surgen la Anglicana. Después de ellos surgen los presbiterianos. Después de ellos surgen los bautistas, que eran los que abogaban por el bautismo por inmersión. Porque cada movimiento que surgía después de la Reforma procuraban resaltar una verdad bíblica. Cada movimiento era aportar más de enseñanza de la palabra de Dios a la cristiandad, enriquecer más. Y por eso usted va a ver que empiezan a haber diferentes movimientos, como está viendo ahí. Luego, ahí está la iglesia ortodoxa oriental. Ese es el otro gran cisma que se dio. Se dividió la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente. O sea, lo que llamamos hoy la iglesia griega. La iglesia griega de Grecia, de Rusia y todos los países comunistas son hacia la iglesia oriental, ortodoxa oriental. Y luego la iglesia católica en Occidente, incluyendo nosotros en lo que fuimos formados. Bueno, después de ahí se mantiene la iglesia, viene la iglesia metodista. Y también aparte de la iglesia metodista se mantiene la iglesia católica. Y ya para los años 1900, o sea, siglo XIX, siglo XX, siglo XX, surgen lo que se llaman las iglesias pentecostales. Gente carismática que cree en los dones y en la apertura y en el gozo y en la alegría. Todos estos movimientos fueron sanos, sumamente sanos. Y cada movimiento lo que buscó era aportarle más
a la riqueza de la cristiandad, a la luz de la palabra de Dios. Todos esos movimientos. Pero ¿qué pasa? Vuelve a suceder lo que sucedió en Israel, lo que sucedió después de Adán y Eva, lo que sucedió en todas las épocas, lo que sucedió después de la muerte de los apóstoles también. ¿Qué sucede? Empieza, hermano mío, a levantarse dentro de la iglesia falsos enseñanzas, que hasta el día de hoy permanecen. Uno de los primeros fueron los testigos de Jehová. Ellos se llaman, sus letreros son Salón del Reino de los Testigos de Jehová. Distribuyen una revistica que se llama la Watchtower, o sea, la Torre del Vigía, unos libritos muy bonitos. Ahí andan y están creciendo mucho, pero esa gente es hereje, falsa. ¿Por qué, pastor? No creen en la persona del Espíritu Santo y no creen en Jesucristo como el Hijo de Dios, como Dios. Y ya con eso, aparte de los testigos de Jehová, tenemos el mormonismo con José Smith. Otra perversión del evangelio y peor todavía. No estoy aquí para definir doctrinas hoy porque es mucho material, hermanos. Los mormones con José Smith, una secta polígama, hoy el estado de Utah es la cuna del mormonismo mundial, son la entidad religiosa más millonaria del mundo. Es inmensamente rico este movimiento y es impresionante la labor que hacen. Ellos son los que promueven el libro de Mormón, una falsedad impresionante, y descaradamente ellos le llaman el otro testamento de Jesucristo. Eso es una mentira. Son blasfemos ellos. Son herejes también y es gente no cristiana. Después de ellos surge la ciencia cristiana con esta señora, Mary Baker. Es la ciencia cristiana sobre la enfermedad no existe, es algo de la mente. Usted nada más, el mal no existe, es algo de su mente. Las cosas malas no existen, usted sea positivo. Es un enredo. Esta mujer, y todavía el movimiento de ella se da a conocer en muchos lugares. Pretende ser científico, pero es un movimiento falso. A la par de ella surgió un coreano. Este coreano, hermano, ha surgido. Es la Iglesia Universal, se llama así. Y el nombre de él es Sun Myung Moon. Es impresionante este hombre. Las masas y multitudes que maneja en Oriente. Él es de Corea, países orientales, y también aquí en el continente americano él funciona con ese movimiento. Es otra línea totalmente herética, falsa de la cristiandad. O sea, no son cristianos. Todos ellos salieron de la cristiandad. Y luego últimamente, a partir del año, no sé, 1940, 45 en adelante, dándose igual a la Segunda Guerra Mundial, surge algo que llama el liberalismo cristiano, que son gente libre pensadores. Usted cree en Dios y piensa como usted le dé la gana. O sea, usted interpreta la Biblia como usted le dé la gana. Todo lo que son mitos de la Biblia, quítelo. Eso de milagros, eso de una ballena que se tragó a alguien llamado Jonás, quite eso. Eso no cree, eso es mito. Eso es un mito. Eso de que ciegos sanados, eso no existe. Eso de que un hombre nació de una virgen, quite eso. Entonces ellos son racionalistas. Por eso se llama liberalismo cristiano. Son liberales en la forma de pensar. Y muchos de ustedes pueden estar aquí y ser, sin saberlo, liberales. Porque viven su cristianismo como usted le da la gana. Usted puede estar aquí y anda en cosas que usted sabe que no agradan a Dios, pero como usted está convencido de que usted determina qué cree de Dios, es un liberal. Esos son liberales. Es una de las corrientes más fuertes que se ha metido hoy en día en la iglesia cristiana. Entonces, esa figura, hermano, es muy, muy interesante. Es el ciclo repetitivo donde la cristiandad se ve confrontada con los propios de adentro que empiezan a elaborar sus ideas perniciosas y torcidas. Usted puede estar aquí y creer que Jesús para usted es su Salvador. Pero cuando usted habla del budismo y Buda, dice, pastor, ese es Cristo allá, en forma de Buda. O usted piensa en los hindúes y usted dice, Cristo para nosotros, pero Hare Krishna, en esa forma se presentó Cristo en India. No, señor, usted no conoce la escritura. Todos ellos son religiones paganas, idólatras, anticristianas. ¿Qué dijo el apóstol Juan sobre esto? Salieron de nosotros, primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros.
pero salieron para que se manifestase que no todos son. Este es el dolor de un pastor. Este es el dolor del cristianismo puro, piadoso. Este es el con el que hay que lidiar por años. Ver gente que al principio parecen piadosos, rendidos, entregados, y después de 15 o 20 años sus vidas son transformadas. Lo que un día amaron lo llegan a odiar. Lo que un día adoraron lo llegan a pervertir y a torcer. ¿Por qué, pastor? Porque nunca entendieron la naturaleza pecaminosa, que hay que mantenerla a usted en sujeción. Y la naturaleza pecaminosa de nosotros solo puede ser sujeta a través de disciplinas piadosas, bajo el poder del Espíritu Santo y por el poder de la palabra. Instruido, formado, disciplinado en la oración, en el ayuno, en esas armas espirituales que Dios nos ha dado para vivir una vida de perseverancia. Porque no es garantía que usted no se tuerza. ¿No dice Pablo? Despojémonos del viejo hombre que está viciado y vistámonos del nuevo hombre en santidad y justicia de la verdad. Usted vive en un proceso de transformación y cuando usted se conforma, usted se convierte en alguien muy peligroso. Lo que un día hablaba, usted lo empieza a contradecir después. Eso es lo que miramos, la historia está llena de eso. Y es lo que Pablo está hablando, está hablando de gente que estuvo con ellos, que estaban ahí, y en todas las épocas ha habido gente así, y se han levantado, y hoy vemos igual gente con nosotros y salen de nosotros para hacer sus propios movimientos o sus propias prácticas o sus propias cosas. Ahorita yo le voy a enseñar algunas cosas, no traje, porque es impresionante el montón de cosas que se están dando bajo lo que se llama hoy cristianismo evangélico. Es impresionante. Yo no pude traer todo, jamás. Tendría que tenerlos aquí un retiro entero de 5 o 7 horas para decirle una por una lo que está pasando en las iglesias denominadas evangélicas cristianas hoy. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué está sucediendo dentro de muchas de las iglesias denominadas evangélicas hoy en día? Y ahí es donde quiero ir. Y es la razón, hermanos, por las que tuve que hacer un alto. Tenemos gente que nos visita continuamente aquí y uno agradece que lo honren con su visita. Tenemos gente que nos está viniendo de otras congregaciones. Posiblemente vienen con algún tipo de expectativa. Y yo ocupo que sepan ustedes qué somos y qué no somos. ¿Qué creemos y de qué parte no somos parte de la fiesta? Para que no pierda mucho tiempo. Y ahorita va a ver lo que no hacemos aquí. Primero le voy a decir qué está sucediendo dentro de muchas de las iglesias denominadas evangélicas hoy en día. Cristianismo evangélico tiene que estar bien clarificado. Y yo soy llamado a clarificarle. Ahora, lo que usted haga de esa puerta para afuera es asunto suyo. Pero Dios no me va a pedir cuentas de mí a usted, porque le estoy enseñando correctamente y lo estoy advirtiendo. ¿Qué creemos aquí? ¿Qué practicamos aquí? ¿Y para qué nos congregamos aquí? Porque no venimos, esto no es un club social. Esto no es un lugar de esparcimiento. Este es un sitio consagrado para 3 cosas. Adorar a Dios, tener coinonía, comunión unos con otros y ser instruidos en las verdades de la palabra de Dios, nada más. Y entra aquí para adorar y aprender y sale para servir y vivir para la gloria de Dios. Si usted no lo hace, es problema suyo, pero no problema mío. Por eso hice un alto, para que sepa por dónde va la procesión aquí. ¿Qué tenemos hoy? Dentro del mundo cristiano tenemos ya influencias paganas, de prácticas paganas en algunas iglesias cristianas. Tenemos misticismo, montón de misticismo en las iglesias evangélicas, sobre todo iglesias de línea apostólica y profética, de la cual esta iglesia no es parte. Manos sepan, aquí no estamos bajo la cobertura de ningún apóstol ni de ningún profeta moderno. Aquí nuestra cobertura es nuestro apóstol Jesucristo, Pablo, Pedro y los profetas Isaías, Ezequiel y Malaquías. Esta iglesia es iglesia apostólica y profética de la Biblia. Se practica racionalismo. Impresionante. Vea los ismos. Esto está metido hoy en la iglesia, racionalismo. Materialismo. ¿Qué les voy a decir yo a ustedes? El 90% de los mensajes de radio y televisión
y en las iglesias es hacia lo material. Hacia lo material. ¿Y aquí no predica eso? No, pastor, porque no tengo deudas, no me interesa su plata. Ni su carro, ni su casa, ni su perro, ni su vaca, no me interesa su vestido, ni su ropa. No tengo compromisos ni presiones financieras materiales que me tengan que a mí presionar para en mi oficina o en mi casa o en el cuarto de estudio ver de qué manera preparo mensajitos sobre materialismo, prosperidad financiera y económica, tratando de hacerles ver que es de Dios, pero es porque hay que pagar una millonada cada mes. Aquí, lo que usted quiera dar, bienvenido es. Y si no quiere dar, también. Porque no me interesa su dinero, me interesa usted. Si quiere ser un buen mayordomo, le enseñamos en el discipulado a administrar lo que Dios nos ha dado material. Pero materialismo es un movimiento que está metido en la médula de la cristiandad actual. De hecho, voy a decirles algo y se van a sorprender. En mi casa no se ve televisión cristiana, no se ve. ¿Cómo, pastor? Uy, no puede ser solo novelas. Tampoco. ¿Qué ve? Documentales. Todas esas cosas, noticias, un poquillo. Y una que otra peliculilla, fútbol europeo y mejenguillas de aquí. Vivimos una vida normal, pero equitativa. Porque tengo una responsabilidad. No puedo, debo tener mucho cuidado. Balancear los ratos de esparcimiento. Porque tengo un llamado diferente al de ustedes. Y eso es muy importante para mí. Materialismo, liberalismo, ya vimos eso. Un montón de liberales. Ya están ordenando homosexuales en los altares. Ya iglesias cristianas están abriendo a los homosexuales y lesbianas para que sirvan. Y enseñándoles que así los hizo Dios. Que deben de ser aceptados. Solo estoy dándole algo de eso. Modernismo. Impresionante el movimiento modernista que está en la iglesia. Un modernismo escalofriante, hermanos. Que hay que evolucionar, pastor. Son épocas modernas. La Biblia y el Dios de la Biblia no cambia. Y los principios de Dios no cambian. Cambia la forma de vestir, siempre y cuando se acomode. Cambia la tecnología. Antes hacíamos a punta de garabato. Hoy hacemos con una maquinita. ¿No es verdad? Es tecnología, no hay problema. Antes teníamos un cajón del diablo, un montón de tubos. Duraba como 5 minutos para calentar la pantalla y luego al rato la veíamos, ¿no es verdad? Ahora es LED, inteligente, táctil. No hay problema, no hay pecado en eso. Ve, hay cosas que cambian, pero los valores morales, éticos y espirituales de Dios no cambian. Y hay que diferenciar esas cosas. Modernismo. ¿Qué más tenemos? Relativismo. ¿Qué significa eso, pastor? No hay nada absoluto. Sí, la salvación es absoluta. La pureza es absoluta. La santidad es absoluto. Sí hay absolutos. Y eso hay que tener cuidado. Esto es relativo. Una moral relativa. Matrimonios relativos. Ya hasta Dios es relativo. El cielo es relativo. El infierno es relativo. Si usted cree, va ahí. Si no cree, no va ahí. Es mentira, hermano. Todo es relativo. Relativismo se llama. ¿Qué más tenemos? Secularismo. ¿Qué es el secularismo? Toda la influencia del sistema del mundo metido en la iglesia y moviéndose en la iglesia como el mundo quiere que hagamos. No, hay cosas del mundo como tecnología, que tengo hoy micrófono, parlantes, estoy dándoles una proyección con mi computadora, tenemos batería, tenemos equipo de sonido. Eso es producido por el mundo. Eso es parte del sistema del avance del mundo. Eso no es pecado. Y luego, ¿qué tenemos más en la iglesia? Esto se ha metido, se llama mesianismo. Pero no es otra cosa más que las prácticas judaicas con las que Pablo y los apóstoles batallaron en el primer siglo. Hermanos, es traer todos los chunches de la religión judía, la estrella de David, la menorá o el candelabro, los rollos, los chofares, las danzas, toda esa cosa lo hemos metido en la iglesia. Y esos son asuntos culturales, no espirituales. Es la cultura judía, hebrea. Y mi cultura no es hebrea, mi cultura es costarricense. Aquí se baila el torito, el punto guanacasteco. Aquí se baila eso. Pero usted ve el torito, hermano, aquellos vestuarios. Y en septiembre nosotros aquí tenemos nuestro servicio culto cívico en honor a celebrar la independencia de nuestra patria que amamos. Que las hermanas vienen con unos vestidos lindísimos y aquel baile bonito de los campesinos. Esa es nuestra cultura. Pero es falso, es
parte de una mala interpretación de la palabra de Dios. Y luego, hermanos, tenemos sincretismo religioso. El líder actual de la Iglesia Católica está promoviendo esto. Porque cada uno concibe a Dios como le parece y cada uno irá de esa forma a Dios. Porque todos somos hijos de Dios. Error. Todos somos criaturas caídas de Dios, pero no hijos. Hijo solamente es aquel que ha sido regenerado por el Espíritu Santo y lavado en la sangre de Cristo. Sincretismo, hermano, es la mezcla de tendencias religiosas. Sincretismo es la mezcla de prácticas. Es la mezcla de costumbres, de culturas. Es la mezcla de ceremoniales, rituales, incluso de origen ocultista, pagano, perverso y torcido. Pero como es para Dios, unámonos. Se llama sincretismo. Eso es terrible, hermano. Eso es fatal. Jesús trazó siempre el camino. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y nadie llega al Padre sino solo a través de mí. Oro por ellos, dijo Juan 17. No oro por todo el mundo, dice, oro por los que me diste. Tuyos eran y me los diste. Y oro por ellos, y no solo por ellos, sino por los que han creer por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, la santidad de Dios y la unidad en Cristo es por la palabra, no por nuestras filosofías, ni por nuestras formas de pensamiento. Y eso es lo que usted tiene que aprender. Hoy la iglesia no sabe, usted puede estar aquí y no sabe nada de lo que estoy hablándole. Porque solo los domingos vienen, no están discipulados. Ni en su casa estudia la palabra. Es muy importante tener presente eso. Ahora bien, mire esta pregunta que hoy hago. Mire esta pregunta, hermanos. ¿Qué está pasando en la iglesia? Voy a dar ejemplos. Tenemos en este momento en nuestras iglesias y cultos el agua sanadora. ¿Qué más tenemos? Tenemos la manguera ungida. Yo sé que las fotos no se ven muy bien. Manguera ungida. Ahí hay un pastor. Agua sanadora. Manguera ungida. Vea la gente. Multitudes, iglesias de multitudes, donde el pastor o el evangelista o el profeta o el apóstol llega con manguera a rociar a la gente porque hay una unción especial en esa agua. ¿Qué más tenemos? Vea lo que está sucediendo ahí. Gasolina milagrosa. Gasolina milagrosa. Le dice a la gente que tome gasolina. Ahí le está echando gasolina a la gente. Esa botella es que no se ve bien, es una botella con gasolina. En las iglesias cristianas está pasando eso. Sal ungida. Miren, eso que usted ve ahí, a ese hombre de rodillas, es un apóstol, un pastor. Toda la multitud, es que no son 4 gatos, hermano. 4 cristianitos, no. Multitud, iglesias inmensamente grandes. El pastor está encima, no de una carpeta blanca, de sal que tiraron en el piso. Él está ungiendo esa sal para luego que los hermanos se la lleven y la tiren en la casa. O se la tiren al esposo adúltero, o al perro rabioso, o a la propiedad que van a comprar. Sal ungida. Hay cultos para eso. Escobas ungidas, véalas. El pastor o el apóstol se tiró por encima y ve a los hermanos. Ven, no es una casita donde están reunidos, es un templo más grande que este. Vean las multitudes, hermano. Y los hermanos con su escoba ungida, porque van a barrer al diablo, van a barrer las enfermedades, van a barrer la pobreza, la miseria, con esa escoba guindando en la casa. Eso se llama misticismo, fetichismo. Eso es paganismo, hermanos. Pañuelos sagrados. Pañuelos sagrados. Ahora, póngame atención. Cada cosa que ellos hacen aparentemente tiene una base bíblica, pero es torcida. Pañuelos sagrados, ¿de dónde viene? De Hechos capítulo 20. Pañuelos sagrados. Vea todo lo que estamos viviendo en los cultos. Tenemos llamar u ordenar al dinero venir. Este es uno de los más famosos predicadores. Llamar u ordenar al dinero. ¿Qué más? Decretar aún para que los ángeles o Dios cuiden mis joyas. No dije ollas, dice joyas. Decreta, le ordena a Dios y a los ángeles que cuide esas vagabunderías, hermano.
decretar para que los ángeles le obedezcan a usted. La Biblia dice que los ángeles obedecen a Dios. Y lo que Dios les diga con respecto a nosotros. Nosotros no podemos hablarle a los ángeles. Y nosotros no podemos ordenarle a Dios nada. Porque nosotros somos criaturas y Él es el creador. Nosotros los hijos y Él es el Padre. Él es el soberano y nosotros los súbditos. Y en esta finca llamada la tierra se hace lo que el dueño dice y no lo que los empleados quieren hacer. Eso es lo que está pasando hoy. ¿Qué más tenemos? Transfiriendo unción por los pies. Todo eso se da en las iglesias inmensas. Claro, estoy teniendo fotos de Estados Unidos, algunas son de Miami, otras son de aquí, Honduras, Perú, Argentina, Brasil. Unción con leche. Y esa foto es de Costa Rica, de una de las iglesias más grandes de Costa Rica. Unción con leche. ¿Qué más, pastor? Y una serie de ungüentos para ungir propiedades, negocios, casas, familias, hijos, todo esto. Y cada color significa algo. La estaban regalando un apóstol de este país. Perfume, vino, aceite y sal. Son los 4 elementos que ellos usan. Perfume, vino, aceite y sal. Estaban promocionando en un culto de unción especial. Hermanos, todo esto es lo que hoy tenemos. ¿Qué más tenemos? Actos proféticos. Ahí tenemos a un pastor en Estados Unidos, otro es muy conocido, orando por vasos de tierra. Es orando por vasos de tierra para santificar la tierra, que los hermanos se la lleven para que Dios los prospere donde viven. Actos proféticos sobre cosechas, prosperidad, sembrados, material. Actos proféticos para declarar a ese hombre que es el Señor de esa ciudad. Todo eso, hermanos, se ve. Y estoy dando un extracto nada más. ¿Qué más tenemos? Ceremoniales de la cultura judía. Todo lo que ustedes acaban de ver y más se está practicando hoy en lo que se llama iglesias cristianas. Y la gente estaba rotando esos lugares. ¿Por qué, pastor? Porque dejaron el mensaje de Jesucristo, del Evangelio. Y se metieron a buscar ese montón de cosas para satisfacer sus deseos. Permítame, ahora sí, mire esta otra. Son pinturas ungidas. Si usted compra una pintura de esas, en su casa usted libera lo que la pintura significa. Algunas pinturas son la unción del león de Judá. Algunas son la unción de ángeles que se desatan en la casa. Taller de pintura profética, imagínense. Estamos igual cuando crecimos. ¿No le enseñaron a usted a ser devoto de San Pascual Bailongo? ¿No le enseñaron a usted a ser devoto de Santa Cachucha? ¿No le enseñaron a usted a portar el rosario o el cordoncito de San Francisco de Asís? Todo eso es lo mismo. Salimos de ahí. Nos sacó Dios de toda esa ignorancia religiosa pagana que vino desde la Edad Media por la corrompición que tuvieron. Y hoy, en el siglo XXI, la cristiandad evangélica ha empezado a abrazar estupideces, prácticas absurdas y tontas que un grupo de gente influyente en la radio y televisión, y como son prominentes que manejan multitudes, ellos tienen autoridad, hay que hacerles caso. Toda esa gente, hermano, yo me separé de ellos, yo me aparté, yo mandé a volar sus libros. No quiero nada con esa gente, porque esa gente son mercaderes del evangelio. No tengo problema porque crecí en la pobreza y hoy soy agradecido por todo lo que Dios me ha dado. Pero si usted solo ha comido filé de miñón, ¿qué va a hacer con su fe? Y si usted solo decreta para que el filé de miñón llegue y le funciona, porque eso funciona, ¿qué va a pasar cuando no haya filé de miñón? Su fe se despedaza, se destroza. Y usted, en lugar de levantar manos para adorar, levanta el puño para reclamar. Porque su fe fue mal enfocada. Aquí no estamos para enfocar la fe en lo material. Aquí no estamos para enfocar la fe en cosas tontas como esas. Aquí no estamos para enfocar la fe en danzas ni en chofares, en nada de eso. Aquí estamos para enfocar la fe en el autor y consumador de ella, Jesucristo, a través de un cotidiano, despacio y lento proceso de aprendizaje. Lento, despacio, con buena letra, porque esto no se aprende en un año, ni por un decreto, ni por una confesión.
Esto se aprende en toda una vida, quemándose las pestañas, en rodillas, en la palabra, en congregarse y juntarse con gente piadosa, correcta. Y si no son eso, apártate de los tales, dice Dios. No creemos en los apóstoles y profetas modernos, no creemos. No creemos en los chofares. No creemos en las danzas. No creemos en los panderos, en los cintos. No creemos en nada de eso porque no es bíblico para nuestra época. Tenemos una revelación progresiva. Empezó en un Edén. Y de ahí empezó el proceso progresivo de revelación de Dios con los hombres. Y terminará en una nueva creación. Yo no puedo volver al tabernáculo, yo no puedo volver al desierto, yo no puedo levantar altares de piedra, poner un fuego y traigan sus peticiones y quemémoslas. Eso es hechicería, eso lo hizo Abraham de forma muy diferente incluso, por orden de Dios. Yo no puedo volver al tiempo de Abraham. La obra en Cristo es hacia adelante, no es regresiva. Y esto es lo que tenemos hoy. Un montón de cosas incorrectas y Pablo habló de eso. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No la van a sufrir. La gente no le importa lo que es sana enseñanza. Por eso los chiquitos hacen lo que les dé la gana. Los hogares están patas para arriba. En su casa solo tele, y no hay oración ni lectura de la palabra de Dios. No hay piedad. No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios concupiscencias. Acabamos de verlo. Acabamos de ver una muestra de ese montón de maestros con idioteces, con necedades, con tonterías, haciéndonos creer al pueblo que tienen algo que ver con la Biblia o con algún tipo de revelación especial estos días. Nada que ver. Y apartarán de la verdad el oído. ¿Y a qué se volverán? A las escobas ungidas, a los chofares. Fábulas. Eso es fábula, hermano. Eso no ayuda en nada. Nos apartan del verdadero señorío de Cristo. Fábulas. Miren ese pasaje, ¿qué más? Nos dice la palabra del Señor. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lo que acabamos de ver, hermano, nada de eso es sano. Nada de eso es sano. Por favor, nada de eso es sano, aunque parezca bonito. Es que no es malo. Aquí no estamos por lo que es malo o por lo que es bueno. Aquí estamos para honrar la voluntad de Dios. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, de la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Charlatanes, hermano. ¿Qué más tenemos? Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a lo que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, oiga el apóstol Pablo, porque él tuvo que batallar con estas cosas también en el primer siglo. Oiga lo que dice. ¿Cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales se quieren volver a esclavizar? Guardan los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo tuvo que sufrir eso. Todos los años discipulando, predicando. Y ya ahora llegaron los chofares y llegaron los cintos y otra vez. Y qué lindo, Pablo. Está muerto Pablo, solo doctrina nos enseña. Y solo de Cristo habla. Se vuelven a esclavizar. Todo eso es una necedad. Todo eso pierde el propósito para el cual fuimos redimidos y nos congregamos, hermano. ¿Qué dice el libro de Hebreos? Ya hablando del tabernáculo, hermanos. El tabernáculo estaba dispuesto así. La primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa, los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Vea esa frase que sigue. Lo cual es símbolo para el tiempo presente. Era símbolo. Ya no hay tabernáculo, no existe. Por eso ustedes no ven a 4 hermanitos entrando con el arca del pacto aquí a la hora de la ofrenda. Todo eso, estamos volviendo a ese montón de necedades. Pero ¿qué dice?
Se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste de comidas, bebidas, diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne. Y oiga lo que sigue: impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas, pero estando ya presente Cristo. Qué lindo, hermano. Ya vino Cristo. Ya somos sacerdotes de los bienes venideros por el más y amplio perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hermano, eso cierra la historia. Aquí usted adora con libertad al Cristo de la gloria. No ocupo un candelabro, no ocupo una menorá, no ocupo un cinto, no ocupo un arca del pacto, símbolo. Eso ya no, hermanos amados. Ya ahora Cristo cumplió todo lo que esos tipos y sombras anunciaban. En Cristo se cumplió todo eso. ¿Qué ocupa ahora, pastor? Conozca a Cristo. Deje que el Espíritu de Cristo le desarrolle el carácter de Cristo para que sea un fiel cristiano. Viva para Cristo. Ame a Cristo. Conozca de Él y su verdad. Hermanos, vea qué lindo lo que dice Colosenses 2, 6 al 8. Por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. ¿Qué más dice? Abundando en acciones de gracia, no en rituales. Abundando en acciones de gracias. Mirad, verso 8, que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Es Cristo el fundamento de nuestra vida. Es Cristo el enfoque de nuestra enseñanza, nuestro mensaje. Somos imperfectos, claro, nos equivocamos, claro, pero nos esforzamos para ubicarnos en aquello a lo que Dios nos ha llamado. Y ser íntegros con el mensaje del Evangelio. Pero no podemos, hermano, mezclar un montón de entretenimiento y esparcimiento. Ya muchos de ustedes tienen suficiente esparcimiento cuando no vienen los domingos, para que también cuando vengan, yo les ayude a entretenerlos y a desviar su atención de la verdadera adoración que Cristo merece. Las cosas están cambiando. El clima está cambiando. La naturaleza se está alineando para que se cumplan los propósitos establecidos por Dios, porque ya la historia está escrita. Aquí nadie va a cambiar nada, pero sí podemos cambiar algo: nuestra calidad de vida viviendo para Cristo y compartiendo el Evangelio con los que no lo conocen, y trayendo y dándole la oportunidad a muchos para que vengan a un genuino y verdadero conocimiento de Cristo. ¿A través de qué, pastor? De una correcta y genuina enseñanza del Evangelio de Cristo, escrito en la palabra de Dios y no antojadizo por nosotros.